Vamos a hablar de el efecto fotoeléctrico, con lo cual nos vamos a meter de lleno en la física cuántica. Vamos primero a ver qué es el efecto fotoeléctrico, luego vamos a ver cómo se hizo el estudio sistemático de ese efecto para sacar conclusiones, vamos a ver cómo la física clásica de aquel momento no tenía forma de explicar ese efecto y cómo apareció nuestro amigo Einstein a salvarnos la papeleta. ¿Vale? Entonces vamos a ir paso a paso. Nos encontramos en 1896. Hertz estaba estudiando una serie de descargas entre placas y se dio cuenta que cuando la radiación electromagnética, la luz, golpeaba una de las placas, la corriente aparecía más fluida. A ese efecto se llama efecto fotoeléctrico, producción de electricidad por la luz. Ese es el efecto fotoeléctrico. Entonces, una vez descubierto ese efecto, uy, aquí pasa algo extraño. Entonces nos tenemos que ir al laboratorio y empezar a hacer experimentos para constatar primero ese efecto y luego sacar una serie de conclusiones. Entonces en 1900 Lenard se fue al laboratorio y este es el diseño que realizó. Esto es una ampolla prácticamente opaca con vacío dentro, y aquí un pequeño agujerito transparente, pero está vacío dentro, de forma que por aquí entra la luz, golpea al cátodo, a la placa negativa, y entonces aquí se produce una corriente de electrones. Es decir, los electrones son arrancados y aquí aparece una corriente de electrones. Entonces lo que tenemos aquí es estos dos electrodos colocados a una batería, con lo cual generamos un potencial que puede ser a favor o en contra, porque como la luz genera esa electricidad, yo también puedo hacerlo en contra. Y aquí un amperímetro que me va a medir la corriente eléctrica. Vamos a hacer un estudio sistemático, que significa que yo de este experimento voy a variar la intensidad de la luz, un foco gordo, un foco pequeño, la frecuencia de la luz, un color u otro color de la luz, el material de este cátodo, pues a veces pongo calcio, a veces pongo cobre, es decir, voy cambiando el material. Y voy a cambiar el voltaje que aplico, ya digo, tanto a favor y sobre todo, que me interesa mucho, en contra, es decir, tratando de vencer ese efecto fotoeléctrico. Y eso es lo que vamos a hacer, ¿vale? Vale, pues vámonos al laboratorio. Bueno, vamos a ver. Tenemos, como hemos dicho, el cátodo, que en este caso es de litio, y tenemos aquí pone lanzar fotones porque ya son modernos, pero sería un emisor de luz, de la cual podemos controlar la intensidad y la longitud de onda. Longitud de onda, acordaos que es la inversa de la frecuencia. Entonces en esta situación enviamos luz y esa luz es capaz de arrancar electrones y veis que en el amperímetro de abajo a la derecha se detecta una corriente, es decir, se está produciendo el efecto fotoeléctrico. Fijaos que si el efecto fotoeléctrico ocurre, aunque la intensidad sea muy pequeña, hemos bajado la intensidad, llega menos luz, pero esa luz es suficiente como para arrancar electrones. Si le doy mucha más intensidad de luz, envío más luz, se arrancan más electrones y ocurre el efecto fotoeléctrico. Si yo aumento la longitud de onda, lo que estoy haciendo es bajar la frecuencia. Si la bajo por debajo de la frecuencia umbral, lo que vemos es que la luz que llega no es capaz de arrancar electrones, y en este caso me da igual que la intensidad sea baja del 20% o alta del 100%. Es decir, por mucha luz que yo envíe, mientras la frecuencia sea por debajo de la frecuencia umbral, no consigo arrancar ni un solo electrón. Si yo bajo la longitud de onda, es decir, aumento la frecuencia, ya estoy por encima de la frecuencia umbral y ocurre el efecto fotoeléctrico. Si ocurre, da igual que la intensidad sea grande o pequeña, el efecto fotoeléctrico ocurre. No depende solo de la intensidad o tan importante la intensidad como de la longitud de onda. Luego, en esta situación que estamos, vemos que para esa longitud de onda, para esa frecuencia, ocurre el efecto fotoeléctrico. Si cambiamos el material del cátodo, por ejemplo el litio, lo cambiamos por calcio, en este caso veis que no ocurre el efecto fotoeléctrico, ¿vale? El que ocurra o no el efecto fotoeléctrico, esa frecuencia umbral,
depende del material. Por ejemplo, ahora, si disminuyo la longitud de onda, es decir, aumento la frecuencia, consigo que ocurra el efecto fotoeléctrico. Ahora estamos por encima de la frecuencia umbral. Pero lo mismo, si ahora cambio el material al uranio, esa misma frecuencia es incapaz de arrancar electrones y en este caso para esta sí, pero vemos que lo ha arrancado de manera muy justa. Aquí nos entretienen un ratito, evidentemente en la realidad esto es más inmediato, ¿vale? Pero si aumento un poco la longitud de onda, es decir, si disminuyo la frecuencia, veis que con esta frecuencia el uranio no permite arrancar ningún electrón y el calcio sí. Es decir, dependiendo del material del cátodo, la frecuencia umbral es diferente. Luego, también podemos variar lo siguiente. Si tenemos un caso de efecto fotoeléctrico, por ejemplo, voy a disminuir la longitud de onda, es decir, voy a aumentar la frecuencia. Lo que hacemos ahora es, si veis la parte de abajo que pone voltaje, esto que estoy moviendo, yo puedo aumentar ese potencial en contra, que lo que va a hacer es oponerse a que los electrones lleguen al cátodo. ¿Veis? Aquí veis que sí que llega, yo voy aumentando el potencial y a medida que lo vaya aumentando podré llegar a un potencial en el cual consiga frenar los electrones. Vaya, con esta frecuencia no puedo. Aquí veis que se arrancan los electrones, ¿veis? Estamos por encima de la frecuencia umbral, pero ese potencial de frenado impide que los electrones lleguen, con lo cual hemos anulado ese efecto fotoeléctrico. Fijaos cómo, si bajo el voltaje, los electrones sí que son capaces de llegar y ocurre el efecto fotoeléctrico. ¿Qué hemos descubierto en el laboratorio, en ese estudio sistemático que acabamos de hacer? Vale, pues hay 4 conclusiones, hay alguna más, pero las 4 conclusiones principales serían las siguientes. La intensidad, hay que distinguir cuando hablamos de la intensidad de la corriente eléctrica, que es como si fueran los electrones que pasan por el circuito, de la intensidad de la luz. Cuando hablo de la intensidad de la luz, hablaré de I mayúscula, I minúscula para la corriente eléctrica. Vale, pues lo que vemos es que la intensidad de la corriente eléctrica, de ese efecto, depende de la frecuencia. Vamos a ver, esto es un poco engañoso. También depende de la intensidad de la luz, pero más importante es la dependencia con la frecuencia, hasta el punto que existe una frecuencia umbral, F sub 0, que es diferente para cada material tiene su frecuencia umbral, por debajo de la cual, por debajo de esa frecuencia, por mucha intensidad que le ponga, no hay efecto fotoeléctrico, no hay corriente. Entonces depende de la frecuencia y la intensidad, pero sobre todo de la frecuencia. Si la frecuencia es superior a la frecuencia umbral que ocurre el efecto, la intensidad sí que pasa a ser importante. Cuanta más luz, más corriente hay. Pero si yo le pongo un foco muy potente, con una frecuencia por debajo de la frecuencia umbral, es decir, un determinado color, ya le puedo poner ahí 40.000 focos que no ocurre el efecto fotoeléctrico. Sin embargo, con una bombillita muy pobrecita, pero con una frecuencia superior al umbral, es decir, del color adecuado, sí que ocurre el efecto fotoeléctrico. Por eso hablamos de que la dependencia es de la frecuencia. Estamos describiendo lo que hemos descubierto en el laboratorio, sin dar explicaciones. Esto es la realidad. Las gráficas, que sabéis que en los exámenes nos importan mucho las gráficas. Aquí estoy representando la intensidad de corriente y el voltaje, la pila que yo le pongo. Entonces, yo sé que cuanto mayor sea el voltaje, mayor es la corriente eléctrica. Con lo cual, es normal que el potencial, al aumentar el potencial, la intensidad de corriente aumente, pero llega a lo que se llama una corriente de saturación, que aunque ponga la pila mucho más gorda, no hay más corriente. Pero lo que más nos importa es lo siguiente. Si yo doy la vuelta a la pila e intento que la corriente vaya al revés, es decir, frenar el efecto fotoeléctrico, lo que veo es que hay un potencial que se llama potencial de frenado, es decir, hay un voltaje que consigue frenar a esos electrones. Esto sería la gráfica para una intensidad de luz en concreto. Si ahora aumento la luz, pongo más foco, más luz, que es la que genera el efecto,
Resulta que, vale, mientras esté el efecto fotoeléctrico, va a haber más corriente eléctrica. Veis que las gráficas están por encima. Pero cuando pongo la pila en contra, va exactamente al mismo punto. Es decir, el potencial de frenado, la energía que yo tengo que aportar para frenar los electrones, no depende de la intensidad de la luz. No depende de la intensidad. Me da igual mucha luz o poca. Yo consigo frenar el efecto independientemente de la intensidad de la luz. Tercero, esto es muy llamativo. Si yo hago una gráfica que relacione la frecuencia de la luz que llega con el potencial de frenado, es decir, el potencial que pongo en contra para frenar los electrones, resulta que, ¿por qué ponemos aquí frecuencia umbral? Porque para una frecuencia menor no hay efecto fotoeléctrico. Si yo tengo aquí un determinado material, un metal, a medida que aumente la frecuencia de la luz, me cuesta más, veis que aumenta el potencial de frenado. Cuanto mayor frecuencia de luz, más me cuesta frenar los electrones. Eso es una recta, es decir, es una relación lineal. Si cambio el material a otro, resulta que me da una gráfica distinta, porque la frecuencia umbral ya hemos dicho que depende del material, pero tiene la misma pendiente, la misma inclinación, que eso es llamativo, ¿vale? Porque podría ser una recta totalmente distinta. Bueno, pues tiene la misma inclinación, eso habrá que explicarlo, habrá que intentar explicarlo. Independientemente de cada material, generamos una gráfica diferente, pero todas con la misma pendiente. Y luego una cuarta observación sistemática que hemos hecho es que si el efecto fotoeléctrico se produce de forma instantánea. Es decir, cuando llega el primer rayito de luz, ya ocurre el efecto fotoeléctrico. Y si no ocurre el efecto fotoeléctrico, ya me puedo pasar media hora que no. ¿Ocurre o no ocurre? ¿Ocurre desde el principio o no ocurre? Insisto, porque ahora esto va a ser importante. Esto es lo que observamos del llamado efecto fotoeléctrico. Esta es la realidad. Y ahora vamos a jugar a ser físicos y vamos a tratar de explicar esto con lo que sabemos. Estamos hablando de 1900. Física clásica. ¿Vale? Vamos a hacerlo. 1900. Somos físicos clásicos. Es decir, con toda la herramienta que tenemos en esos momentos. Entonces, vamos a explicar esto que se ha obtenido en el laboratorio. Vale. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Vale, pues aquí llega la luz, que 1900 sabemos que es una onda, ha quedado constatado en todo lo que estudiamos cuando vimos el campo electromagnético y vimos que la luz es una onda electromagnética. Entonces, lo que tenemos aquí es lo siguiente. Vamos a ampliar un poquito. Aquí, en este cátodo de aquí, yo tengo una serie de electrones. Tengo un metal y entonces, vosotros que sabéis química, ahí hay un enlace metálico y eso significa que hay una serie de electrones que a mí, para arrancarlos, tengo que aportar energía, ¿vale? Eso lo podemos llamar, es lo que llamáis energía de ionización, los físicos, pues trabajo de extracción, el trabajo que me cuesta a mí extraer un electrón. Entonces, ¿cómo extraigo esos electrones? Pues con esa onda que llega, que es la luz, aporta la energía, los electrones salen y salen disparados generando la corriente. La cuestión es la siguiente. Esa luz, esa onda electromagnética, la energía que transporta me viene dado por la intensidad. Esa intensidad de la luz depende de la amplitud, si os acordáis de ondas, de la amplitud y de la frecuencia. Pero cuando yo hablo de la intensidad de la luz, estoy hablando de la energía que aporta esa onda. Vale, pues vamos a lo siguiente. Esto es lo que yo creo que está pasando. La luz llega, aporta una energía que va a depender de la intensidad de la luz. Esa energía se emplea en arrancar el electrón y el electrón sale con una cierta energía y genera la corriente eléctrica. Vale, vamos a ver si conseguimos explicar esto. La intensidad de la corriente depende de la frecuencia, es decir, hay una frecuencia umbral. Eso es imposible explicarlo. Es decir, vale que la intensidad lleva implícito la frecuencia, pero si yo tengo una determinada luz de una determinada frecuencia por debajo de lo que aquí hemos descubierto como frecuencia umbral, daría igual porque yo estoy aportando mucha energía. Si yo pongo un foco terriblemente grande, la cantidad de energía que aporto es brutal. ¿Vale? Pues si la frecuencia es menor que la umbral, no hay efecto fotoeléctrico. Esto es imposible explicarlo.
porque yo estoy aportando energía más que suficiente para arrancar los electrones y sin embargo veo que no arranco los electrones. Es como si dependiera de la calidad de la luz el que pueda arrancar o no los electrones, ¿vale? Y eso no tiene ningún sentido, porque la luz aporta energía independientemente, es decir, si yo hablo de una cierta intensidad, me da igual que la luz sea amarilla o sea verde, estoy aportando mucha energía. Esto es imposible explicarlo. En cuanto a esta gráfica, pasa lo mismo, independientemente de la intensidad de la luz que yo envíe, digamos que lo que a mí me cuesta frenar los electrones no depende de la intensidad de la luz. Lo que a mí me cuesta frenar los electrones es una forma de medir la energía que llevan los electrones. Lógicamente, con mi planteamiento clásico, cuanta más energía aporte, cuanta más intensidad aporte, los electrones deberían tener más corriente, el potencial de frenado debería depender de la intensidad, cosa que no es cierto. No depende. 2 de 2, ya hemos fallado 2. Los físicos no somos nada listos. Aquí, el hecho de que cada material, el hecho de que el potencial de frenado dependa de la frecuencia, redunda un poquito en esto. Si habéis oído algo raro es que ha forzado un no estornudo. Perdón. Proseguimos. ¿Qué intensidad tiene esto? Esto redunda un poco en esto. Es decir, el hecho de que el potencial de frenado dependa de la frecuencia, pero no de la intensidad, volvemos a la esencia del mismo error. El mismo error de interpretación. Y luego, fijaos, si yo aportase una intensidad de luz muy tenue, poca luz, no pasa nada. La onda aporta energía a poquitos. Imaginaos, me van viniendo olas que me van empujando levemente, ¿vale? Si me viene una ola más grande, es más rápido. Pero aunque sea poquitos, me aporta energía. Vale, pues para intensidades muy pequeñas, lo lógico sería que yo dejo que vaya llegando la luz, los electrones cogen esa energía y cuando tienen la suficiente, saltan. Debería esperar un ratito. Cosa que no es cierta. Aunque la luz sea muy tenue, poca intensidad, el efecto fotoeléctrico si ocurre. Y ocurre desde el principio. Ya. Y luego ya lo que redundo en lo mismo. Si le pongo ahí un focarro enorme y no hay forma, aunque espere media hora, toda la energía que estoy aportando no se utiliza. No ocurre el efecto fotoeléctrico. Con lo cual, esto es un problemón. O sea que los físicos os tirasteis de los pelos. Hombre, no soy tan viejo, pero... No, sí, los de entonces. Los de entonces se tiraron de los pelos. Y entonces, claro, eso es. Vamos a averiguar qué pasa. ¿Qué pasa? ¿Vale? Y llegamos a 1905. ¡Tatán! ¡Chan! Recordad, ya hemos explicado relatividad, que surgió en 1905. El mismo año, 1905, un día grabaré un vídeo solo de Einstein. Además de desarrollar el efecto fotoeléctrico y, movimiento browniano, una serie de cosas que contaré, explicó el efecto fotoeléctrico. Y es por lo que se atrevieron a darle el premio Nobel. Porque entendieron su explicación del efecto fotoeléctrico. La de la relatividad no la entendieron. Entonces no se atrevieron a dar un premio Nobel por si luego se demostraba que era una patraña y entonces no lo entendieron. Le dieron un premio Nobel. Prometo hacer un vídeo de por qué a Einstein no le dieron 4 premios Nobel. Sí, yo quiero. Que creo que se merece. Lo argumentaré, ¿vale? Dedicaremos un vídeo a eso. Einstein. Vale, vamos a ver la explicación de Einstein. Einstein lo que hizo básicamente es tener valor porque tampoco se jugaba nada, ¿vale? Estamos hablando de 1905. Unos años antes, Max Planck, que era uno de los científicos punteros de aquella época, aparte de este efecto había otro efecto, otro experimento que no conseguían explicar, que es la radiación del cuerpo negro. No tiene nada que ver con agujeros negros. Y entonces no lo conseguían explicar, digamos que la luz tenía un comportamiento extraño, y a Planck se le ocurrió lo que luego él llamó un artificio matemático. Y es lo siguiente, en realidad, donde matemáticamente tiene que haber una integral, que es una suma de cosas infinitamente pequeñas, él lo cambió por una suma. Y eso le cuadraba. Es decir, él lo que hizo fue matemáticamente pensar que en lugar de la onda ser la luz, una onda que aporta energía de forma continua, pensó que la luz venía en forma de paquetes. Matemáticamente.
Es decir, ya digo, cambió una integral por un sumatorio. Y entonces le cuadró. Le cuadró. El experimento se explicaba a Planck. Pero ya él, claro, él se jugaba su prestigio. Entonces dijo, bueno, esto es un artificio matemático, es decir, he hecho este truquillo matemático y sale numéricamente, pero claro, esto es imposible, ¿vale? Que sepamos que matemáticamente sale, pero no, ¿vale? Entonces, claro, él se jugaba mucho. Einstein no se jugaba nada, estaba en su casa, no estaba en una empresa en una oficina de patentes, y en sus ratos libres hacía esto. Entonces, él dijo, esa idea no es mala, no es mala. ¿Cuál es la idea? La idea es, voy a tomar lo que dijo Planck con contundencia. Al pie. Es decir, en realidad la luz está formada por partículas. Bueno, pero si la luz es una onda. Bueno, pues viene a modo de, más que a partículas, a paquetitos. Y la energía de ese paquetito es h por frecuencia. La frecuencia es la frecuencia de la luz, como si fuera el color, y h es, como esto lo había diseñado Planck, es la constante de Planck. La constante de Planck es un número súper pequeño, ¿vale? 6,626 o 63 por 10 a la menos 34 julios por segundo. Es un número súper pequeño. Entonces, Planck, y a partir de ahora ya nombró a Einstein, Einstein lo que hizo fue suponer que la luz viene en forma de paquetes, que luego se llaman cuantos, física cuántica, todo va en paquetitos, que después a esos cuantos de luz se llamaron fotones, que de eso sí que habéis oído hablar. Es decir, la luz está compuesta por fotones. Una pregunta. La constante de Planck, ¿esta es el número ese? ¿Eso es lo que hizo matemáticamente? Sí, para que cuadrara con aquel experimento, él se inventó esto. Dijo, bueno, ¿cómo hago que cuadre? Pues una constante que tiene que ser así. Así, para que cuadre. Entonces, claro, si cuadra allí, y es verdad, tiene que cuadrar en cualquier sitio. Y te dijo, es verdad, vale, lo cogemos. Entonces, para que nos hagamos una idea de cuál es la situación. Todavía no estoy explicando el efecto fotoeléctrico, sino en qué se va a basar Einstein para explicarlo. Si yo pienso que la luz está formada por paquetes, ya a partir de ahora lo llamo fotones, y cada fotón tiene esta energía, para que os hagáis una idea de los números, que es muy fácil perderse. Pensemos en una bombilla, aunque ya de estas no queda, pero me gusta dibujarlas así, ¿vale? Una bombilla de 40 vatios, la de toda la vida. Ahora ya compráis una halógena o de LED y os dice equivalente a una de 40 vatios, ¿vale? Eso significa que esta bombilla emite vatios S potencia, en cada segundo emite 40 julios. 40 julios. Eso significa que toda esa energía que está emitiendo en un segundo, en realidad son un mogollón de fotones que se están emitiendo. Vale, ¿qué haríamos? Bueno, en función de la luz de esa bombilla, la frecuencia, yo calculo la energía que tendría un fotón, y luego, para que me dé estos 40 julios, tendría que ver cuántos fotones hay. Es decir, yo si quisiera hablar del número de fotones que tengo, es los 40 julios que tengo repartidos es a cuánta energía toca cada fotón, h por frecuencia. Vale, pues si cojo una frecuencia estándar normal de una bombilla normal, esto me da, en un ejemplo en concreto, del orden de, voy a mirarlo, creo que era 10 elevado a 20, exactamente, me da del orden de 10 elevado a 20 fotones. Que es muy bonito número. Para que os hagáis una idea, si yo cada segundo cuento 1000 fotones, ¿vale? 1000, desde que ocurrió el Big Bang hasta ahora, no habría tenido tiempo de contarlos. O sea, hacéis una idea, ¿vale? Es que estos números grandes, o pones una comparativa o no. Es decir, desde que se originó el universo hasta aquí, 1000, 2000, 3000 cada segundo, no llegaríamos a contar esos fotones. Claro, eso es por lo que yo, hasta ahora, no me he dado cuenta de que la luz viene en paquetes. Es como cuando yo miro una foto de las pirámides de lejos y veo una pirámide perfecta. Pero ¿qué pasa cuando me acerco? Que veo unos escalonacos enormes. Entonces es cuestión de perspectiva. Aquí lo mismo. Yo veo con mi ojo normal y lo que veo es que llega de forma continua. Yo no veo ese golpeo de fotones porque claro, está rápido. ¿Vale? Es como un río. Un río yo lo veo de forma continua, no veo las gotas de las que están formadas. Lo veo como algo continuo. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto, veis que ya nos estamos metiendo en física cuántica,
Y con esta idea vamos a conseguir explicar el efecto fotoeléctrico. Y encima las matemáticas van a ser súper sencillas, súper sencillas. Vamos con esta idea a explicar el efecto fotoeléctrico. Vale, vamos a ver cómo explica Einstein el efecto fotoeléctrico con lo que hemos comentado de su percepción de la luz. Tenemos lo siguiente. En esta placa, ¿vale?, lo que tenemos son electrones que están sujetos, no sé, potencial de ionización, vamos a llamarlo trabajo de extracción. Es decir, si yo aporto una energía igual al trabajo de extracción, consigo arrancar el electrón, y si no, no. Cuando enviamos luz, lo que estamos enviando es un chorro de fotones. Un chorro de fotones. Esos fotones todos van a tener la misma energía, que es H por frecuencia. Si hay mucha intensidad de luz, hay muchos fotones. Si hay poca intensidad de luz, hay pocos fotones. Pero todos los fotones son idénticos, tienen una energía igual a esta. Entonces, si partimos de la base de que, como todo esto es tan pequeñito, la probabilidad de que dos fotones den a la vez al mismo electrón es prácticamente despreciable, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Si la luz que llega tiene una frecuencia suficiente para que esa energía que aporta cada fotón sea igual o superior al trabajo de extracción, arranca el electrón y ocurre el efecto fotoeléctrico. Si la frecuencia es más pequeña que la frecuencia umbral, entonces no lo hará nunca. No lo hará nunca por muchos fotones que le llegue. Luego, la intensidad de la corriente eléctrica depende de la frecuencia. Hay una frecuencia umbral, con lo cual lo explicamos perfectamente. Ahora, lo que va a ocurrir aquí es lo siguiente. Esto es un principio de conservación de la energía simple. La cantidad enorme de fórmulas que os vais a encontrar en efecto fotoeléctrico se reducen a una. Y una es lo siguiente. La energía que llega de la luz, la energía de ese fotón, se va a emplear en arrancar el electrón, trabajo de extracción. Tenemos claro que si la energía es menor no hay efecto fotoeléctrico. Si hay más, el resto de energía se la lleva el electrón en forma de energía cinética. Y esta es la fórmula principal del efecto fotoeléctrico. Y ahora vamos a adornar y a tunear en función de datos que me den. Pensemos lo siguiente. A ver, repítela, porfa. La energía que trae el fotón se emplea en, es igual a el trabajo arrancar el electrón, más lo que sobre se lo lleva el electrón en forma de energía cinética. Es decir, si yo le tengo que dar un golpe para levantarlo de la mesa, si le doy menos del necesario, no hago nada. Si le doy más del necesario, esto subirá con una energía que es igual a la que yo le he dado menos la que emplea para despegarse. ¿Vale? Entonces, esto es lo que cuadra. Vale. Ahora pensemos en lo siguiente. No perdéis de vista el tema de ondas. La velocidad de una onda, lo pongo aquí, la velocidad de una onda, si hablamos de luz, es c. La velocidad de una onda es longitud de onda por frecuencia. Es decir, que aunque hablemos de frecuencia, si a mí me hablan de longitud de onda, la frecuencia es c partido por lambda. Es decir, esto, cuando os bloqueéis en un problema, pensad que os ha pasado esto. Se os ha olvidado esta fórmula. Hablar de frecuencia de longitud de onda es lo mismo, es la inversa. Es decir, hay una frecuencia de onda umbral, hay una longitud de onda umbral. ¿El efecto ocurre para una frecuencia mayor? Pues para una longitud menor. Son conceptos invertidos. Vale, pues la energía del fotón yo la puedo poner como h por frecuencia. Le hago incidir una luz de una frecuencia de 7 nanómetros. Perdón, de 7 nanómetros, que es longitud de onda. Con la longitud de onda saco la frecuencia y me vengo aquí. Esta es la frecuencia. Esta es la energía de cada fotón, h por frecuencia. Lo que hemos explicado antes que le robó a Planck. Le robó, ¿no? Se lo cogió prestado. Vale. El trabajo de extracción. Ahora se trata de, en cada ejercicio, según lo que me den, tuneo de una forma la fórmula o de otra. El trabajo de extracción lo vamos a equiparar a lo siguiente. Si yo justo envío el fotón necesario para arrancar el electrón, de forma que, como si se quedara ahí, ya no se lleva nada, ese fotón va a ocurrir cuando la frecuencia es la justa para ocurrir el efecto fotoeléctrico. Es decir, que cuando la luz venga con la frecuencia umbral, la energía de ese fotón es exactamente igual al trabajo de extracción.
porque si la frecuencia es menor no hay efecto fotoeléctrico. Pues el trabajo de extracción lo puedo poner como H por frecuencia umbral. Si en un ejercicio me preguntan el trabajo de extracción, no lo sustituiré. Que me dan o me piden la frecuencia umbral, sustituiré por frecuencia umbral. ¿Vale? A partir de aquí, por ejemplo, si me piden la energía cinética, pues despejo H por frecuencia menos H por frecuencia umbral. Es decir, vais a encontraros en los libros muchas fórmulas, todas son la misma. Quedaros con esta. Y ahora, más. La energía cinética. La energía cinética se puede poner de dos formas, según la información que me pidan o me den. Si estamos hablando de electrones, la energía cinética de una partícula es 1/2 de la masa, ojo, la masa del electrón, por la velocidad con la que sale disparado el electrón, velocidad al cuadrado. Es decir, si me están hablando de la velocidad del electrón, ¿a qué velocidad sale disparado el electrón? Pues sustituiría la energía cinética por esto. Pero también pasa lo siguiente. Acordaos que nosotros hemos jugado con el potencial de frenado. Cuando hay un potencial de frenado significa que yo estoy aportando energía para justo frenar a los electrones. ¿Cuándo frenaré a los electrones? Cuando la energía que yo aporto es idéntica a la energía que traen. Si recordamos del tema de campo electromagnético que potencial es energía partido por carga, la energía la puedo poner como carga por potencial. Carga por potencial. Aquí estamos hablando siempre de electrones. La carga de un electrón se puede llamar E, con lo cual la energía es E, carga de electrón, por potencial. Vale, pues cuando el potencial que yo pongo es justo lo que hemos llamado potencial de frenado, justo consigo detener el electrón. Vale, pues si yo, en vez de un potencial cualquiera, pongo potencial de frenado, la carga por el potencial de frenado, estamos aportando justo la energía cinética. La energía cinética se puede poner así, como E por potencial de frenado. Bueno, pues esto es con lo que me salen absolutamente todos los ejercicios de efecto fotoeléctrico. Fijaos que hemos explicado ya cómo Einstein controla todo esto. Vale, pues fijaos. ¿Os acordáis que aquí había unas rectas en forma con la misma pendiente, con la misma inclinación? Por ejemplo, un ejercicio puede ser averigua esa inclinación. Pues fijaos, vamos a jugar con fórmulas. Y esto es simplemente jugar. Simplemente un detalle. No confundáis este E por V sub 0 con electronvolt. Electronvolt o electronvoltio es una unidad de energía, que es la energía que tiene un electrón cuando lo sometemos a una diferencia de potencial de 1 voltio. No confundáis electronvoltio con E por V sub 0. ¿Vale? Tienen mucha relación, pero no es lo mismo. Esto es una unidad que nos darán siempre la conversión, que es 1,6 por 10 a la menos 19 julios. Vale, pues lo que quería decir aquí, si yo quiero encontrar la relación entre el potencial de frenado y la frecuencia, voy a despejar el potencial de frenado de aquí. Me voy a quedar con lo rojo, ¿vale? Fijaos, E por potencial de frenado es igual a H por frecuencia, esto lo paso restando, menos H por frecuencia umbral. Paso la E dividiendo y me queda potencial de frenado es H partido por E por F, menos H por F sub 0 partido por E. No os perdáis. Simplemente he despejado el V sub 0. Esto lo paso dividiendo y ahora fijaos que esto tiene la estructura de... Esto es como si fuera la Y. Esto es como si fuera la X, que es la frecuencia. Y aquí tengo la ecuación de una recta. Si os acordáis de matemáticas, esto es como si fuera Y igual a mx más n. Más o menos en este caso. La m, en esta relación de V o con F, la m, ¿quién es? Lo que va con la X, que es H partido por E. H es la constante de Planck, una constante universal. E es la carga de un electrón, que no cambia nunca. Es decir, esto es constante, no depende de nada. No depende de nada. Luego la pendiente de estas rectas no depende ni del material ni de absolutamente nada. Va a ser una constante universal. Por eso siempre me dan rectas paralelas. Es decir, que esto tan sencillo explica al detalle absolutamente todo el efecto fotoeléctrico. Digno merecedor de un premio Nobel. Ahora es hacer ejercicios y practicar. Todo sale con esto. Acordaos, si me hablan de longitud de onda, lo transformo en frecuencia con la C, 3 por 10 a la 8.
Pero simplemente con esto podemos hacer absolutamente todo. Pensad y si tenéis dudas me preguntáis. Einstein, Einstein, ¡Wey! Einstein. Vale, a estudiar.